de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador. Hoy se instaló la nueva Asamblea Nacional en mi país, la misma que podría marcar un giro hacia la renovación y la gobernabilidad. Niels Olsen ha sido elegido como presidente de la Asamblea este miércoles 14 de mayo, con 80 votos a favor en la primera sesión del Pleno del órgano legislativo. El legislador de ADN, haciendo un poco de contexto, quién es él, guayaquileño, con títulos en marketing, ha sido preparado en algunos asuntos que tienen que ver con el marketing, también en otras universidades internacionales. Ha sido ahora elegido como el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Fue ministro de Turismo de Guillermo Lasso, de Daniel Noboa. Vamos a desarrollar también otros temas que tienen que ver con la instalación de la Asamblea Nacional y otros temas en agenda en Ecuador. Antes, para conocer un poco la reacción de lo que se comenta a nivel de medios de comunicación con la elección del nuevo presidente de la Asamblea, voy a saludar a quienes me acompañan, mis colegas periodistas. Yalilé Loaiza, ella es periodista de Infobae en Ecuador. Yalilé, un buen día para ti, bienvenida, una buena tarde. Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por tenerme en tu espacio. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Gracias. Y también la bienvenida a Andrea Orbe, periodista de Radio Armónica. Andrea, un gusto. Hola, ¿qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí en el Ecuador y también buenas tardes a quienes nos escuchan a través de esta plataforma. Gracias a las dos por participar. Primero, coger esta primera impresión antes de pasar a otros temas, como lo dije, que tienen que ver con nuestro país, que han sido noticia en las últimas horas, pero este que acaba de salir hace poco, la instalación de la nueva Asamblea Nacional en nuestro país, y Niels Olsen, que ha sido elegido con 80 votos a favor, 65 en contra, 6 abstenciones, y así un ministro de Turismo que fue en la época de Guillermo Lasso, ahora preside el órgano legislativo. Empiezo con Yalilé, luego le doy la palabra a Andrea. Bueno, lo que hemos podido ver hoy no solo creo que recae en la selección de las autoridades como tal, como noticia como tal, sino también lo que significan los acuerdos políticos a los que está tratando de llegar el oficialismo. Y en ese sentido vemos que sí ha actuado hoy con una mayoría, al menos en la elección del presidente y la primera vicepresidenta de la Asamblea, pero es una mayoría precaria, es una mayoría débil. ¿Por qué? Porque hemos visto que Pachacutic, por ejemplo, los 9 que están allí y que desde hace una semana el ministro del gobierno, José de la Gasca, aseguraba que iban a votar con el oficialismo, pues están divididos. También vemos cómo el Partido Social Cristiano, pese a tener solo 4 legisladores, todavía sigue imponiendo un poco el ritmo legislativo, como tratando de ser una especie de bisagra a pesar de sus pocos legisladores. Y esto se ha observado y por eso la Asamblea Nacional no ha podido terminar de escoger a sus autoridades, porque hubo 2 intentos fallidos de elegir a quien sería el segundo vicepresidente de la Asamblea. ADN, que es el partido oficialista, mocionó a 2 legisladores de Pachacutic, ninguno logró obtener los 77 votos requeridos, y en ese sentido ya Niels Olsen, exministro de Gobierno, ahora legislador por ADN y presidente de la Asamblea Nacional, decidió suspender la primera sesión, y con esto falta no solo por escoger al segundo vicepresidente de la Asamblea, sino también a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, que es la autoridad más importante dentro del legislativo, y también al secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional. Andrea, ¿cuál es tu criterio con respecto a esta elección? ¿Coincides con lo que ha dicho Yalilé? Sí, en realidad, digamos que lo que ha ocurrido esta mañana en la Asamblea Nacional ha sido de una forma predecible, era algo que ya se esperaba que ocurriera, que Niels Olsen estuviera pues al frente del legislativo. Esto porque previamente ya habíamos tenido reacciones incluso del ministro de Gobierno, que fue el encargado un poco de realizar estos acuerdos, estas alianzas, estas conversaciones que fueron incluso publicadas a través de su cuenta de red social de Instagram. Él ya publicaba hace una semana
semana aproximadamente, algunos días previos, ya publicaba la reunión que se mantuvo con los asambleístas electos por Pachacutic, 9 en total. Esta conversación, decía el ministro de Gobierno en su página de Instagram, que había terminado y concluido en este acuerdo precisamente para votar. Sin embargo, claro, hubo antes y previo a la posesión el día de hoy de la Asamblea Nacional hasta esta primera sesión, hubo también, digamos, declaraciones de algunos asambleístas por Pachacutic que habían dicho que no, que el acuerdo no iba y tal, pero sin embargo el día de hoy hemos visto que se han sumado a la votación como ya era previsible. Lo que dice Yalilé, en efecto, va a ser así, es decir, hemos visto en muchas ocasiones a un Pachacutic bastante dividido, a un Pachacutic que responde muchas veces también a sus bases del movimiento indígena y no precisamente, digamos, a un Leonidas Diza que en primera instancia fue la cabeza o fue quien era el representante de Pachacutic y por el que entraron 9 asambleístas en una primera vuelta al legislativo. Así es que vamos a mirar cómo se desarrolla en los siguientes minutos, porque aún, como dice Yalilé, falta todavía la elección de las autoridades del legislativo y también las conformaciones de las comisiones, que eso va a ser también bastante importante, porque ahí también posiblemente vayamos a ver cómo se acordaron o cómo se realizaron estos acuerdos para darle la presidencia a Nils Olsen. Nils Olsen es ex ministro de Turismo. En primera instancia se creía que era Anabel Asín, la madre del presidente, quien iba a presidir también la Asamblea Nacional. Sin embargo, hace pocos días, hace 2 días aproximadamente, se tuvo una reunión de la bancada de ADN con el presidente Daniel Noboa y ahí se dijo pues que iba a ser Nils Olsen la opuesta de la bancada oficialista. Y así es como ha terminado el día de hoy. Bueno, estamos en caliente, como bien lo dice Andrea Yalilé, 2:07 minutos. En Ecuador se está instalando todavía la Asamblea Nacional de nuestro país. Mientras tanto, lo que sí podemos reiterar, lo que ha sucedido hace pocos minutos, 80 votos del Pleno han elegido a Nils Olsen Pitt como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ha sido este 14 de mayo del 2025 y ha sido elegido para los próximos 2 años. Olsen, recordemos, asambleísta por el Movimiento Oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, es guayaquileño, tiene 37 años de edad, estudió Administración de Empresas, Marketing en la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos, tiene además una maestría en Turismo Sostenible de la Universidad de Monash, en Australia. El mandato de Olsen va a durar hasta mayo del 2027 con la posibilidad de ser reelegido. Es el presidente número 10 de la Asamblea Nacional. Recordemos que se creó con este nombre en el año 2008. Más adelante aquí en Club de Prensa Ecuador vamos a seguir hablando sobre la instalación de la nueva Asamblea Nacional, también lo que queda pendiente de la que se despidió hace pocas horas. Tratamos otros temas también de interés que han sido noticia en nuestro país, en el Ecuador. 11 militares que han muerto, uno más resultó herido, esto mediante una emboscada que se dio en la Amazonía de nuestro país, granada, fusiles de la disidencia colombiana de las FARC. A ellos se les atribuye en la selva amazónica ecuatoriana. Los soldados murieron durante un enfrentamiento armado con este grupo militar, grupo criminal, colombiano, autodenominado Comandos de la Frontera. Un total de 80 militares realizaban operaciones, esto en varios puntos, contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, en el noreste ecuatoriano, cuando fueron emboscados por hombres equipados con explosivos, granadas, fusiles. Los disidentes rechazaron el histórico acuerdo de paz. Recordemos, en el año 2016, con el grueso de la FARC, se dedican al narcotráfico, otros delitos de la región limítrofe entre Colombia y Ecuador. Este grupo criminal ha intensificado su control sobre la población local. Buscan consolidar una estrategia para negociar con el gobierno colombiano. Vamos a presentar enseguida un reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas en Ecuador.
Unidades especiales y técnicas partieron durante este fin de semana a la provincia de Orellana para reforzar la brigada de selva número 19 Napo. Salieron desde el aeropuerto de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi con la misión de combatir la minería ilegal y debilitar a los grupos armados que se han tomado la zona. Esta es una de las primeras medidas que toman las Fuerzas Armadas tras la emboscada del pasado viernes, que acabó con la vida de 11 militares. Que estas operaciones que se están realizando y que se han intensificado en este momento nos den buenos resultados. Esto que hoy ha pasado potencia la voluntad de lucha de todos nuestros soldados. Henry Delgado, comandante general del Ejército, viajó este lunes a la ciudad del Coca, en donde paralelamente se desarrollan las investigaciones de lo ocurrido. Una de las hipótesis que se manejan es que la información sobre el operativo se filtró de las propias filas militares. Sabemos la capacidad que tienen hoy estos grupos armados organizados, su poder económico, que podrían posiblemente doblegar el espíritu de un soldado. Las investigaciones serán las que nos puedan realmente afirmar o negar aquella suposición. Es una hipótesis que no la descartamos. Según la periodista María Belén Arroyo, que ha investigado el fenómeno de la minería ilegal, lo ocurrido en el Alto Punino es la muestra de que las organizaciones armadas que allí operan le declararon la guerra al Estado ecuatoriano. Estás hablando de actores mucho más conocedores del territorio selvático, con arsenal de última tecnología, de gran capacidad y de gran alcance destructivo. De la reportería que ha realizado en la zona, pudo recabar que entre 2024 y lo que va de este año, 80 personas murieron en situaciones relacionadas a la minería ilegal, liderada por la agrupación Comandos de la Frontera. Comandos de la Frontera está expandiendo su portafolio criminal y salió de la dinámica del de la narcoactividad y está expandiendo este portafolio criminal hacia lo que es minería ilegal, donde miran que hay mucha renta, mucha posibilidad de ingresos, de convertir, de blanquear capitales. A nivel nacional, al menos se registran 380 puntos en donde la minería ilegal cobra fuerza. Belén Merizalde, Teleamazonas. Yalile, ahí pues hay algunas cosas interesantes que anotar. Se habla de que todo esto se habría filtrado dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, estos operativos que se dan dando en minería. ¿Cuál es la situación en esta zona donde se ha reforzado incluso la operación de los militares ecuatorianos ante la situación de inseguridad que hay? Lo que sucede en Alto Punino y lo que sucede en varios puntos o jurisdicciones de la Amazonía está sumamente ligado al crecimiento de la violencia a través de actividades ilegales como la minería, en este caso ilegal, la cual se ha vuelto como una de las aristas de estos grupos criminales armados que están ligados por una parte al narcotráfico y a sus delitos conexos, como por ejemplo el lavado de activos. En ese sentido, que la emboscada y el asesinato de estos 11 militares haya sucedido cuando se realizaba una operación de control contra la minería ilegal, nos da cuenta de la problemática que es la minería ilegal y que no se la ha visto, es decir, que no se la ha tomado en consideración con la debida importancia. Y no me refiero a que esto no se ha cubierto en la prensa, al contrario, hay muchísimos reportajes de investigación realizados por medios como Plan B, como Vistazo, como Código Vidrio, que ya mostraban que había un problema fuerte con la minería ilegal. Incluso en el 2023 el Consejo de Seguridad de Ecuador la declaró como una de las problemáticas, una de las amenazas hacia el Estado. Pero a pesar de todo esto, no ha habido un control o unas acciones preventivas para este tipo de acciones. Y a eso se suma algo que también es gravísimo, y es que el ejército está investigando una posible filtración de información. Es decir, que alguien de Comandos de Frontera compró información a alguien del ejército ecuatoriano que resultó pues en esta emboscada y en este asesinato. Y esto es gravísimo porque demuestra también la penetración de estas estructuras criminales en las instituciones de seguridad del Estado, que se supone deben ser lo suficientemente sólidas
para poder ejecutar justamente esa labor de seguridad. Entonces me parece que lo que ha sucedido en Alto Punino es un reflejo muy grave, lamentablemente, de lo que está sucediendo a lo largo de la Amazonía ecuatoriana y también en otras regiones, por ejemplo en Azuay, con el tema de la minería ilegal. Claro. Andrea, ¿qué acotar al respecto? Sí, realmente, digamos, complementar un poco la información que también ha dado ya Yalile, y es respecto de estas investigaciones que se han realizado aquí en el Ecuador de parte de nuestros colegas periodistas. Ellos daban cuenta, por ejemplo, que desde el 2022 al 2024, la expansión minera pasa de 1.118 a 2.024 hectáreas. Es un reportaje que sale en noviembre del 2024, que ya daba cuenta de la expansión minera y de esta línea tan frágil que, a decir de esta investigación, hay entre la minería legal y la minería ilegal. Pero no solo eso, esto que anota también el comandante que estuvo a cargo de este operativo, esto de que no se descarta la posibilidad de una filtración de información que pudo haber provocado la emboscada en la que mueren estos 11 militares en Alto Punino, no es nuevo tampoco. Es decir, la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del orden público, ha sido algo que ya ha venido, digamos, haciendo bulla, incluso desde el 2021. Recordemos que en 2021 se da el sabotaje en el radar de Montecristi. Esto en la provincia de Manabí. Ahí estaba bajo el mando de las Fuerzas Armadas y es más, hubo ya 13 militares procesados que hasta el momento no reciben sentencia y que estuvieron involucrados en este posible sabotaje del radar de Montecristi. No solo eso, sino que en 2023 se detuvo ya una red de 25 marinos que vendían información a grupos de narcotraficantes en Colombia, aquí en el Ecuador. Esto se realizaba desde Esmeraldas. Y lo último que tuvimos también es que en Buenos Aires, que es una zona en donde también hay minería, tanto legal como ilegal, se detuvo a un teniente coronel que estaba transportando oro ilícito con 14 personas más, esto en 2024. Así es que no es nuevo lo que el comandante Henry Delgado nos ha dicho, que esto no se descarta esta posibilidad. Y aún así vemos desde el Ecuador también la falta de información, porque no son los únicos casos, hay muchos más, y también la falta de que se agilicen estos procesos en la justicia ecuatoriana y de la filtración que se podría hacer también en las Fuerzas Armadas. Ahora, Yalile, ¿existe alguna cooperación conjunta? Estamos hablando aquí de dos países, de Ecuador y de Colombia. ¿Existe algo que haya trascendido en los medios de comunicación, es decir, del gobierno de Noboa con el gobierno de Petro, con respecto a esta situación en particular? Con respecto a esta situación en particular, la verdad es que no hemos visto un trabajo conjunto, tal vez binacional. No obstante, eso no quiere decir que no exista. Sí se ha trabajado entre las Fuerzas Armadas, tanto de Ecuador y Colombia, para poder tener acuerdos que permitan la cooperación entre estas fuerzas del orden, justamente para lograr que pueda haber intercambio de información, para que puedan haber operaciones incluso que sean en conjunto. Sin embargo, hemos visto que también las relaciones, digamos, diplomáticas como al más alto nivel no se han hecho ver en esta ocasión. Ha sido muy grave lo que ha sucedido, pero me parece que, como digo, no hay que descartar que esté sucediendo algo de lo que todavía no nos hemos enterado, porque, como les decía, sí hay acuerdos vigentes entre las fuerzas militares de ambos países justamente para la cooperación. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Los dejamos enseguida con un reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas sobre cómo fue el velorio de estos soldados asesinados a manos de un grupo armado colombiano, disidentes de la FARC, según informaciones difundidas en los medios de comunicación. Volvemos. Con total solemnidad,
los honores respectivos y un notorio aire de desconsuelo, los 11 féretros con los militares asesinados en Orellana llegaron a Quito pasadas las 6 de la tarde del sábado. Familiares, amigos y autoridades fueron parte de este momento. Ya para este domingo, la misa de honras fúnebres empezó a las 8 de la mañana en la Escuela Militar. Allí el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, afirmó que reforzarán la seguridad para dar con los responsables de este hecho. Este ataque no fue contra 11 militares, fue contra 18 millones de ecuatorianos. Sé que serán sus 11 rostros los que nos inspirarán en esta etapa, en este segundo aliento en el que intensificaremos la guerra contra la maldad. Por su parte, el comandante general del Ejército aseveró que hacen un llamado a todos los poderes del Estado para obtener apoyo contundente. Timbramos a todos los poderes del Estado para el cumplimiento de nuestra sagrada misión, para terminar con todos aquellos que incitan y motivan a la inseguridad de nuestro pueblo ecuatoriano. Familiares lamentaron la pérdida de sus seres queridos y aunque prefirieron no dirigirse a la prensa, su pedido fue claro: que se haga justicia. A las familias, decirles que nada de lo que hagamos aliviará su dolor, pero decirles también que no les va a faltar nada. No les puede faltar casa, no les puede faltar educación para sus hijos, y nuestros valientes militares serán reconocidos por lo que fueron. Héroes. Tras la misa, los cuerpos fueron enviados a sus lugares de origen para que puedan ser despedidos por sus familiares más cercanos. De hecho, este fue el recibimiento a 2 de ellos en la provincia de El Oro. Mientras tanto, el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció vía redes sociales y dijo que encontrarán a los responsables y los acabarán. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa Ecuador en este 14 de mayo, día que se ha instalado la primera sesión de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ha sido el presidente Daniel Noboa que ha felicitado a Nils Olsen, el nuevo presidente de la Asamblea. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, ha escrito el presidente: felicitaciones Nils Olsen, la Asamblea dejará de ser un freno para ser un motor. Además ha dicho: hoy tenemos la oportunidad histórica de darle gobernabilidad a un país que no la ha conocido en mucho tiempo. Ahora todos a trabajar. Textualmente el mensaje de Daniel Noboa. Nils Olsen, que ahora ocupa todos los medios de comunicación del Ecuador por haber sido electo el presidente de la Asamblea, es uno de los hombres fuertes del oficialismo, una de las figuras que impulsó su candidatura a la presidencia de la República, la de Daniel Noboa. El 14 de mayo del 2025, como lo decíamos, ya Ecuador instaló esta nueva Asamblea Nacional. El acto, más allá de la formalidad, representa, como lo decía al principio de este programa, una oportunidad real de cambio, una posibilidad para que el legislativo recupere la confianza perdida, la que ha tenido ante los ciudadanos, encauce un poco el rol de una manera más constructiva y responsable. No se trata solo de un recambio de rostros, sino de una ocasión para refundar la relación del órgano legislativo, también lo que tiene que ver con la sociedad, trabajar conjuntamente para esa sociedad ecuatoriana con el Ejecutivo. Durante los últimos años, la Asamblea ha sido uno de los órganos con menor credibilidad, esto ante la opinión pública. Diversos informes han mostrado una baja confianza en las instituciones del Ecuador y a esto se suman los constantes escándalos, pugnas internas, bloqueos sistemáticos, una fiscalización muchas veces politizada sin resultados concretos. Enseguida vamos a tener un reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas sobre la saliente Asamblea Nacional que deja cientos de proyectos de ley represados. 1 año y 6 meses después, estos son los números del legislativo saliente. 60 proyectos de ley aprobados, pero solo 31 están vigentes. Y es que 17 fueron vetados totalmente por el presidente de la República,
mientras otros 12 aún no entran al registro oficial por haber recibido objeciones parciales del Ejecutivo o por haber sido recién aprobados. Temas diversos: derechos laborales, economía, salud mental, seguridad, entre otros. Pero el Observatorio Legislativo recuerda que al inicio de este periodo, la Asamblea se comprometió a tramitar al menos 120 proyectos de ley como parte de la agenda parlamentaria. No se ha cumplido en más del 50% de cada una de estas agendas. Ellos hacen la agenda parlamentaria, ni siquiera eso se cumple. Y quedaron temas por tratar, dice el aún legislador Vicente Tallano del Partido Social Cristiano. Una reforma que debe darle cara a los problemas que enfrentamos en el sistema de justicia y adicionalmente en cuanto a los adolescentes infractores. Y además, en materia de trabajo, definitivamente seguir afinando modalidades. Tallano sostiene que este periodo estuvo marcado por 3 momentos. Al inicio, luna de miel con el Ejecutivo. Luego, desacuerdos con el régimen y finalmente, el quiebre provocado por las elecciones generales donde el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, renunció al cargo para intentar llegar a Carondelet. Y en el legislativo el correísmo tomó fuerza y marcó el ritmo. Y le ganó en estos últimos meses la política, la producción legislativa. Claramente se impuso en la agenda RC sobre las decisiones que el Parlamento tenía que inclusive hasta tratar. En materia de fiscalización, el observatorio cree que se abusó de los pedidos de información y de los juicios políticos. Son más de 5.000 pedidos de información realizadas a diferentes instituciones públicas. No tuvieron un fin efectivo, es decir, que con esa información se logró corregir alguna política pública. 33 solicitudes de juicio político y 5 autoridades sancionadas, es decir, apenas 5 procesos se activaron de manera consistente. Y además un dato sobre los más ausentes, que en esta ocasión tienen una particularidad. Aquellos 3 legisladores que salieron de la Revolución Ciudadana y hoy forman parte de las filas del oficialismo de ADN y que casualmente son los legisladores que más falta registran en las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, y es Mónica Salazar con un 56%, Javier Jurado con un 58% y Ferdinand Álvarez con un 64%. Son los números de la Asamblea saliente de 137 legisladores. En la próxima habrá 151. Carlos Acoto, Teleamazonas. Bueno, Yalile, ¿por qué se convierte esto en una oportunidad de recuperar la confianza perdida? Se dice una nueva era. Ya lo veíamos ahí con el mensaje del presidente Noboa augurando mejores días de algo que no se ha conocido antes en el Ecuador, dice el presidente de los ecuatorianos. ¿Por qué los ecuatorianos tenemos una imagen tan desgastada de la Asamblea Nacional? ¿Qué tan posible? Son algunas inquietudes dentro de una sola intervención. ¿Qué tan posible es que esto se dé, que se recupere por una parte la credibilidad y que la Asamblea recientemente posesionada tenga la oportunidad de cambiar esa situación? Bueno, que exista gobernabilidad ya sería en Ecuador motivo de novedad, porque lo que hemos visto en los últimos legislativos es una oposición muy dura, en el sentido de que esa relación de poder entre el Ejecutivo y la Asamblea ha sido completamente tensa. No ha habido, por parte de los ejecutivos, de los gobiernos anteriores, un buen puente, un buen nexo para poder tener políticas necesarias de comunicación entre ambos. Pero también me parece que es importante en este caso ver que esto puede ser una muy buena oportunidad para que la Asamblea como institución pueda recuperar algo de credibilidad siempre y cuando recuerde que es otro poder del Estado. Me refiero a que la división de poderes va a ser fundamental. Lo otro, que se eviten estos pedidos de información que hemos visto en la nota, que son innecesarios, que de alguna forma son una estrategia, un movimiento que es legal, pedir esta información es legal, pero que se lo utiliza políticamente para, por ejemplo, hostigar a ministros, hostigar a funcionarios públicos. El tema de los juicios políticos, que sí, que existan juicios políticos cuando se necesite hacerlos y que no sean solo nuevamente una estrategia mediática para poner en agenda ciertos temas. Entonces sí hay una gran oportunidad, pero también me parece que hay grandes riesgos. Cuando hay una bancada que empieza a ser mayoría y que podría olvidarse de esta correlación de fuerzas que es importantísima, del pluralismo. La Asamblea es, en ese sentido, la cancha
de mayor representatividad, también es la cancha política. No podemos olvidarnos de eso. Aunque ellos hagan leyes y fiscalicen, es la cancha del ejercicio político. Y ese ejercicio político debe ser transparente. Si ADN en este momento tiene el poder máximo dentro de la Asamblea por el número de legisladores, debe, si propone un cambio, realmente mostrarlo a través de transparencia, menos hermetismo, mejorar la producción legislativa, y eso implica no solo hacer más leyes o aprobar aquellas que están pendientes, sino revisar aquellas que están duplicadas, hacerlas coherentemente. En el Ecuador los presidentes tienen que vetar porque las leyes llegan mal hechas. Entonces, me parece que hay una oportunidad para el gobierno, para el oficialismo, pero como digo, sí deben entender que aquí hay independencia de poderes y que la Asamblea debe fiscalizar, pese a ser de mayoría oficialista, también a ese presidente, también a esos ministros. Eso es importantísimo porque hay que tener una independencia de poderes, como bien lo señala Yalile, Andrea. ¿Qué decir con respecto a lo que va a ser la conformación de esta nueva asamblea? ADN con su cuota conformada, pero no hay que olvidar también a quienes ahora forman parte de la oposición, el bloque correísta. Así es. Bueno, lo que hemos visto prácticamente el día de hoy, ¿no? Es un reflejo también de lo que vamos a ver y sobre todo, digamos, con esto de lo que se ha dicho, de la aprobación que se tiene aquí en el Ecuador de la Asamblea Nacional. Yo creo que ese es un reto cuesta arriba y lo vimos el día de hoy. El día de hoy se quiso conformar, por ejemplo, la comisión que verifique las credenciales y ya hubo, digamos, un roce entre el oficialismo y la oposición, ADN y Revolución Ciudadana respectivamente. Pero creo que, como decía, este reto que tienen cuesta arriba dentro del legislativo pasa también por un tema cualitativo más que cuantitativo. El Observatorio Legislativo aquí en el Ecuador hizo un recuento, y ya lo escuchábamos también en la nota, de lo que fue este periodo tan corto en esta administración del legislativo, y ellos decían, por ejemplo, que se tiene más de 60 leyes aprobadas, de 500 proyectos de ley presentados. Sin embargo, claro, hay analistas que lo saben muchísimo mejor, que a veces incluso las reformas es por fe de ratas, a veces las reformas es por leyes que ya están presentadas o que ya existen en la Asamblea Nacional, pero eso evidentemente se suma a la cantidad más no a la calidad, y eso va a ser el reto que tenga el legislativo de ahora en adelante. Pero también otro de los retos es que el legislativo tenga una buena relación con el Ejecutivo, que es lo que no hemos visto incluso un poco antes de la administración de Guillermo Lasso. Recordemos, con Guillermo Lasso, el presidente Guillermo Lasso en ese entonces se llama a una muerte cruzada por la mala relación que se tenía entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué es lo que ocurre con Daniel Noboa en este periodo, en estos 15 meses aproximados de su administración? Que al inicio pues empieza con el Legislativo, con leyes aprobadas. Él tiene de un total de 19 proyectos entregados a la Asamblea Nacional, alrededor de 16 leyes que fueron aprobadas, 3 están en trámite y una solamente que no está aprobada. Sin embargo, evidentemente esto también, tiene que estar relacionado con lo que se hace por fuera del legislativo. Varios analistas dicen que se rompen las relaciones con el legislativo en el periodo de Daniel Noboa tras la captura de Jorge Glass en la Embajada de México, y eso hace que hayan, más fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, precisamente eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo va a ser la relación? ¿Cómo va a ser, este tratamiento de proyectos, de leyes que aún siguen rezagadas ahí dentro también de la administración legislativa? Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con el Papa León XIV. Ha dado un mensaje a Perú, donde vivió cerca de 40 años, nuestro país vecino en el Ecuador. Visita inminente a Latinoamérica, se preguntan muchos, lo comentamos enseguida con Yalile Loaiza, Andrea Orbe, que me acompañan, periodistas colegas de Ecuador. Esto es Club de Prensa, volvemos enseguida. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en este 14 de mayo, miércoles, nuestra cita con Club de Prensa Ecuador. Ahora hablamos con mis colegas periodistas de Ecuador. Visita inminente a Latinoamérica, así lo titulan algunos medios de comunicación internacional. Hablamos de el Papa León XIV, que envía un mensaje a Perú
Y lo ha dicho así, pronto van a tener noticias mías. El Papa León XIV recibió una chalina de alpaca de Perú en el inicio de su primera semana de actividades como pontífice en el país vecino de Ecuador, en Perú. El Santo Padre permaneció por más de 20 años. Lo quieren mucho, de hecho, tiene también nacionalidad peruana. Es norteamericano, estadounidense, pero también peruano. ¿Cómo recibieron los ecuatorianos la designación en el cónclave del Papa León XIV como el nuevo representante de la Iglesia Católica? Yalilé, y después le doy la palabra a Andrea. Gracias, Ruth. Bueno, la elección del Papa León XIV creo que llena de expectativas, no solo a Ecuador o a Perú, sino al mundo en general por su posición mucho más centrista. Además, que sea estadounidense, que tenga experiencia en América Latina, lo vuelve un actor relevante en la geopolítica, específicamente cuando hablamos de esta guerra de la hegemonía de Occidente, ¿no? Frente a otras potencias como Rusia o como China que están en este tablero de la comunidad internacional. En ese sentido, el Papa León XIV se vuelve un actor muy clave. Ya hemos visto sus primeras declaraciones muy contundentes con respecto a la guerra. Por ejemplo, ha llamado al desarme, y esto sucede a vísperas, por ejemplo, de una reunión que también tiene el mundo con la tensión allí, que es la visita entre Zelensky y Putin. Entonces, lo que ha dicho sobre que Perú puede tener noticias pronto, creo que nos llena de emoción a quienes pertenecemos al mundo católico, de poder pensar que el Papa puede venir a América Latina, y esto no sería un viaje del todo imposible, pero tampoco sería inmediato. El primer viaje que va a hacer León XIV es a Turquía para conmemorar el Concilio de Nicea, y en cumplimiento a una actividad previa que ya tenía el Papa Francisco, que falleció. Pero la visita a América Latina es altamente posible desde esta perspectiva también geopolítica de el vínculo personal que tiene el Papa y el deseo del Vaticano de mantener su liderazgo en esta región donde hay muchísimos católicos. Andrea, ¿cuál es tu criterio al respecto? Sí, evidentemente, digamos que la elección del Papa XIV, digamos de León XIV, ahora mismo es también, o más bien llena de muchísimas expectativas por sus declaraciones, y también sobre todo respecto a la migración. Al ser un papa, digamos, elegido que es tan cercano a Latinoamérica, que ya conocemos un poco de su historia, su historia en Perú, no solo en Perú, sino también la relación que tenía con representantes de la Iglesia Católica aquí en el Ecuador, trae también mucha expectativa respecto de lo que va a opinar, de lo que va a decir en la migración. Ahora mismo nosotros tenemos, digamos, expectativa por lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, en donde Estados Unidos se ha convertido en un país que alberga la mayor cantidad de ecuatorianos migrantes, y evidentemente va a traer, digamos, un poco de cola lo que diga o la posición que tenga ahora mismo la Iglesia Católica en representación con el Papa León XIV. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos con Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Esto ha sido Club de Prensa Ecuador. Voy a agradecer a mis colegas periodistas, Yalilé Loaiza, periodista de Infobae. Gracias, Yalilé, por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Ruth. Y también voy a agradecer a Andrea Orbe, periodista de Radio Armónica. Muchísimas gracias a ti, Ruth. Yalilé, un gusto haber podido compartir con ustedes también un poco de periodismo aquí en Ecuador. Un abrazo a la distancia a las dos, mis colegas periodistas. Seguimos con más en NTN 24. Enseguida Carlos Eduardo Sánchez nos trae imágenes, cómo se desarrolla el velorio de José Pepe Mujica. Ya está la capilla ardiente levantada enseguida a través de la señal de NTN 24.